Para explicarle al ciudadano de a pie, ¿cuáles son los alcances de este proyecto de ley? Bueno, este es un proyecto que, para que el ciudadano sencillamente lo recuerde, el Poder Ejecutivo actual, en el año 2016, cuando asumió, ya intentó, a través de esta reforma a la ley de espectáculos deportivos encarada concretamente hacia el fútbol, y lamentablemente ese proyecto que envió en el 2016 perdió estado parlamentario en el 2017. En virtud de los sucesos de público conocimiento del clásico Boca River, insistió nuevamente con este proyecto de ley con algunas modificaciones, ingresó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados obtuvo dictamen de un plenario de comisiones y dictamen favorable. Dictamen favorable, y ese dictamen favorable se debatió hace escasos días, pocos días, y obtuvo una media sanción en la Cámara de Diputados en general, o sea, el proyecto tiene media sanción en general, y tuvo una traba al momento de discutir cada uno de los artículos en particular. Para que la gente lo entienda, los proyectos de ley se aprueban en general y después se debaten y se discuten la redacción artículo por artículo. Ahí tuvo una traba en un artículo y se decidió volver a comisión para tratarse nuevamente en febrero y pasar definitivamente al Senado de la Nación. ¿Cuál fue esa traba puntualmente? Se trabó sencillamente en uno de los artículos referidos. Puntualmente este proyecto de ley tiene dos grandes objetivos para que lo entendamos. El primero es salir de un régimen penal contravencional, en concreto como es lo que existe hasta el día de hoy, y pasar a un régimen penal, endureciendo y aumentando las penas tanto en un mínimo como en un máximo en un tercio. Y por otro lado, que me parece que es lo esencial del proyecto, es que ataca a las barras, que las llama grupos de 3 o más personas, y que en ese ataque no solamente se refiere al aumento de las sanciones penales, sino por sobre todas las cosas al desfinanciamiento de estas organizaciones. Y se trabó concretamente en uno de los artículos que estaba referido al desfinanciamiento de las organizaciones. Es un proyecto que lógicamente, ideológicamente a algunos no le cae del todo bien. ¿Pero por qué? A mi modo de entender, a mi modo de ver, inentendible, porque me parece que es una herramienta más hacia los jueces y fiscales para que tengan un texto legal más claro en el momento de aplicar la ley, al caso concreto. O sea, tenemos que ser claros y concisos en esto. Este no es un proyecto que va a erradicar la violencia en el fútbol, pero sí es un punto de partida, sí es una herramienta, sí es un instrumento que va a colaborar para que los jueces y fiscales la puedan aplicar al caso en concreto. Sí, además que requiere un compromiso, por un lado político, y por otro lado de los clubes, parte directa de esta situación. Que días antes o simultáneamente, cuando sucedió el ataque al micro donde iban los jugadores de Boca, detuvieron a alguien de la barra, de una de las barras, no sé, River o Boca, que tenía 9 millones de pesos en su casa. Exactamente. Y que lo soltaron inmediatamente. Sí, y aparentemente de las investigaciones esas entradas son entradas verdaderas. O sea, ¿por qué hablo de entradas verdaderas? Porque el proyecto de ley en debate habla justamente de, entre otras de las conductas que tipifican de entradas falsas, adulteradas, pero también de la emisión y distribución de entradas que son verdaderas sin cambio ni contraprestación de dinero, como podría ser este caso. Y prevé sanciones de un mínimo de 2 y de un máximo de 6 años. Todos dicen, o es un rumor, de que justamente uno de los motivos que ocasionó el hecho de violencia contra el micro está relacionado justamente con la venta de entradas, con el allanamiento, el allanamiento a esta distribución de entradas por parte de ciertos hinchas del Club River Plate. Qué va. ¿Cuáles son los alcances generales que tiene? Los alcances generales me parece que lo más importante es que tipifica nuevas conductas, la venta de entradas falsas, la venta de entradas adulteradas, la distribución de entradas sin contraprestación, el ingreso de los barras sin la entrada, las avalanchas que se provocan en los estadios futbolísticos, pero por sobre todo la cosa también el desfinanciamiento de estos grupos de 3 o más personas, los cuales los cataloga lógicamente como barras, para aquellas organizaciones que justamente practican este tipo de accionar en forma habitual
y ahí sanciona muy severamente, sobre todo a los jefes, a los, por llamarlo, capos de las barras, con sanciones fuertes, o muy severamente penadas, con mínimos de 3 hasta máximo de 8 años, ¿no? Y después introduce, a mi modo de ver, también correctamente ciertas figuras como el juicio abreviado y la ley del arrepentido. Y la ley del arrepentido. Sí. Esta figura del arrepentido que va entrando poco a poco en los distintos tipos penales, también la introducen porque consideran que estos barras son organizaciones, y esas organizaciones muchas veces, para llegar hasta las cabezas, se requiere lógicamente de la colaboración del imputado arrepentido. Claro. Marcelo, si vemos casos en Europa, por ejemplo, en el fútbol europeo, el problema de las barras existía y se pudo cambiar, se pudo revertir. Ahora, es difícil pensar en nuestra cultura y en la connivencia que tiene, sobre todo el poder con las barras, que esto va a llevar un tiempo, ¿no? Esto seguramente va a ir llevando un tiempo, pero me parece que hay que recalcar que estos son pasos hacia adelante y son herramientas que sirven para la lucha, para erradicar la violencia de aquellos que nos gusta ir a disfrutar de un espectáculo futbolístico en paz, como es la inmensa mayoría de la sociedad. Entonces, a ver, seguramente va a llevar un tiempo, pero me parece que son los pasos correctos y hacia los cuales no podemos titubear, no podemos de alguna otra forma no entender que esta es la dirección correcta, más allá del debate lógico, ¿no? El debate lógico que podamos dar al margen de la lucha contra justamente este tipo de flagelos, ¿no? Sí, que es un flagelo. Marcelo, este proyecto ya había perdido estado parlamentario, como vos lo mencionaste. Se reavivó la polémica en torno al escándalo de Boca River. Bueno, ahora se retomaría en febrero, pero bueno, pasada esta situación que hemos vivido, ¿no corre riesgo que se enfríe este tratamiento? Bueno, aparentemente no. Y por lo menos el compromiso de lo que uno ha escuchado en los trascendidos mediáticos de que este proyecto automáticamente a partir de febrero, recordemos que en febrero tienen que convocar a una sesión extraordinaria porque todavía están de receso, pero sería el motivo central por el cual en febrero volverían nuevamente a sesionar y tratar este proyecto. Insisto, es una herramienta, es un instrumento que le va a permitir a los jueces y fiscales poder aplicar de mejor forma. ¿Por qué? Porque recordemos también para los oyentes que hoy tenemos un régimen penal contravencional que viene de los años 80 con una reforma de la famosa ley de la Rúa, doctor, de los años 90, pero que nunca tuvo una actualización. No solamente me refiero a los montos de las penas, sino a la tipificación de conducta. Vos fíjate que este proyecto prevé en uno de los artículos, cuando habla del ingreso con armas, ya no el ingreso con la famosa arma de fuego o aquel que arroja una piedra, sino contempla la figura de aquel que ingresa con una bengala y que la arroja no solamente a los jugadores de fútbol, sino que la arroja a cualquier espectador o los propios periodistas que están en la espectáculo. Sí, poniendo en riesgo a los demás. Lo más importante, Ariel, que dice el doctor Vicellares, es que saca del plano contravencional y lo lleva al plano penal. ¿Eso qué significa para el gran público? De que la contravención, yo he visto, porque sigo mucho en estos hechos tan violentos, la contravención, el que comete una falta, no tiene cárcel. Sí, bueno, ustedes fíjense que llamativo es que la única persona que ha sido detenida por el suceso de el colectivo, que lo han filmado, que lo han detenido, que es un caso en flagrancia, por eso ha sido tan rápida la sanción que ha recibido. Claro, con el actual régimen, él sencillamente recibió una pena de 2 años y 4 meses, no va a la cárcel, que es de acuerdo a lo que contempla la sanción, la actual sanción, ¿no? De lo contrario, si existiría y si se aprobaría este nuevo proyecto, ahí se prevé un mínimo de 2 años y un máximo de 6 años. Claro. Lo que esa conducta tipificada, seguramente habría que analizarla lógicamente con la prudencia del caso, podría lógicamente pasar a dejar de ser excarcelable
por el máximo que tiene esa sanción. Claro. ¿no? Marcelo, ya tenemos poco tiempo, pero no queremos desaprovechar la oportunidad. Como funcionario del Consejo de la Magistratura, te cambio de tema. ¿Cómo no? ¿Cómo ves la próxima etapa que se viene en el Consejo de la Magistratura a partir de la nueva conformación en la que ha perdido un lugar el oficialismo, ¿no? Bueno, a ver, si bien es cierto de que se ha perdido un lugar el oficialismo, no deja de ser cierto también de que las mayorías se siguen conservando intactas como eran hasta ahora. Sin perjuicio de las mayorías y las minorías, me parece que lo que se viene es un enorme desafío porque en estos últimos 4 años el Consejo de la Magistratura trabajó realmente muy bien, se avanzó en causas y en hechos muy concretos, y quizás sea recordada como aquella composición que puso al Consejo de la Magistratura en un correcto funcionamiento, pero por sobre todas las cosas avanzó en las auditorías hacia los jueces. Y me parece que el gran desafío es continuar esa marcha, continuar con lo bien que se ha trabajado estos 4 años, profundizarlo en cuanto a seguir disminuyendo el porcentaje de vacancia que sigue existiendo, que está rondando aproximadamente entre el 12 y el 13% en todo el país y que hace 4 años era del 30%. Pero por sobre todas las cosas me parece que la materia que se viene para adelante es ya no solamente pensar en las auditorías, sino esencialmente pensar en las estadísticas judiciales. Las estadísticas judiciales y los indicadores de gestión son lo que le va a permitir al Poder Judicial en todos los ámbitos, federal y provincial, proyectarse con las reales y concretas políticas públicas judiciales.